Fundamentos firmes, creación a Cristo. Ya estamos en lección 27 y tenemos en este momento de la historia, tenemos a Israel en el desierto. Dios los está llevando a la tierra prometida, a la nación que Él les iba a dar. Pero antes de esta lección, como siempre, hay unas preguntas de repaso. En la última lección, ¿qué le dijo Dios a Moisés que él y los israelitas debían construir? ¿Recuerdan? Pues fue el tabernáculo, el lugar donde Dios viviría entre ellos, un lugar donde podían venir um, a recibir el perdón de Dios. ¿Por qué Dios les dijo a los israelitas que construyeran este lugar? Pues Dios sabía que los israelitas desobedecerían los 10 mandamientos que Él les había dado. De antemano Dios sabía eso. A menos que tuvieran un lugar donde acercarse a Dios y recibir su perdón y misericordia, tendrían que ser castigados con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Dios en su misericordia les proveyó este lugar donde Él iba a habitar entre ellos, en este edificio, en este templo. Y iban a llevar su sacrificio ahí y a recibir el perdón de Dios. ¿Cómo tenían que hacerlo este tabernáculo? Tenían que hacerlo exactamente de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado a Moisés en el monte, o si no, no estaría Dios en el tabernáculo. Vez tras vez en la Biblia vemos que nos toca a nosotros, nos toca a nosotros seres humanos acercarnos a Dios a su manera, según sus instrucciones, no a nuestra manera. Nunca nos recibe. Número 4. ¿Quién era el único que podía atravesar una vez al año la cortina grande y gruesa y entrar en la habitación interior? Recuerda que en la lección anterior miramos el tabernáculo, la construcción, las habitaciones que estaban ahí, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca y el propiciatorio, ese mismo lugar donde estaba la presencia de Dios y donde Él recibía el sacerdote y su sacrificio una vez al año. Fue el sumo sacerdote uh, con un recipiente de sangre de un animal muerto por el perdón de la nación. ¿Qué prometía hacer Dios si el sumo sacerdote hacía esto? Con la sangre del animal y rociaba el arca del pacto y sobre el propiciatorio rociaba con sangre ese lugar y Dios veía la muerte, consecuencia del pecado, y los perdonó. Prometía aplazar su juicio sobre los israelitas un año más. Cada año tenía que ofrecer ese sacrificio por el pueblo. Aplazar su juicio un año más, nada más. Tenía que hacerlo vez tras vez, año tras año. ¿Satisfacía a Dios la sangre de los animales como pago por el pecado? Pues claro que no. La sangre de los animales nunca podría pagar el pecado, solamente lo cubría por un tiempo. Por eso tenía que ofrecer sacrificio vez tras vez, año tras año, porque no fue suficiente como para pagar el pecado, lo que es la muerte del mismo pecador. ¿Cuál es el único pago por el pecado? Claro, la muerte del pecador y separación eterna de Dios. Ese es el único pago. La muerte. Um, así es la consecuencia y así de serio es el pecado. Esta lección. Entonces, Israel en el desierto, con los 10 mandamientos, un acuerdo ya hecho entre ellos y Dios. Dios iba a bendecirlos y si ellos obedecieron los 10 mandamientos de manera perfecta. Esa es la cualidad de la ley de Dios, los 10 mandamientos y sus reglamentos.
Entonces está en el desierto con eso, ese acuerdo, el tabernáculo también, el arca, y iban a viajar en el desierto guiado por Dios. Entonces, aquí encontramos la incredulidad de Israel, aún después de todo eso, imagínense, y los juicios y los rescates de Dios. Es esta lección 27. Entonces entramos en esta. Ellos en el monte Sinaí tuvieron miedo cuando Dios les habló. Y en su gracia Dios quedó con ellos. Y proveyó maná, agua en el desierto, ¿recuerdan esa lección? Les dio alimento y agua para sobrevivir lo extremo del desierto. En un lugar aislado de ciudades, Dios lo proveyó para ellos. Y estaba con ellos 40 años en el desierto, mucho tiempo cuidándolos, llevándolos. Vamos a leer en Éxodo 40, 36 a 38. Dice, en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel. Dios los guiaba con su presencia. La evidencia fue columna de nube y columna de fuego. Él estaba con ellos. Entonces, pasaron por ciertos como 2 años más o menos, 2 años y medio por el desierto, y ya tuvieron todo eso, preparándose, y llegaron al límite, al borde de la tierra prometida. Y aquí vamos a ver que van a mandar personas para espiar la tierra. En Éxodo 13, 13, 1 a 3. Antes de eso. Entonces llegaron al límite de la tierra de Canaán, la tierra prometida, lo que iba a ser la nación de Israel. Pero la gente de ese lugar, hasta este momento en la historia, era muy malvada, gente mala. Adoraba ídolos y eran violentos y malos y egoístas. Y el Señor planeaba destruirlos y darles la tierra a los israelitas. Y Dios es el dueño de todo eso. Él puede dar la tierra a quien quiera. Y Dios planeaba destruirlos, pero después de un tiempo de mucha paciencia. Vamos a hablar de esto en esta lección, en 2 puntos, un punto más adelante. Pero en 13, 1 y 3 dice, entonces el Señor habló a Moisés, tú mismo envía hombres a fin de que conozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, o sea, 12 tribus. Cada uno de ellos jefe entre ellos, o sea, jefe de cada tribu de los 12 tribus, 12 personas. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas. Entonces así fue el plan para investigar cómo iba a ser la entrada, cómo iba a ser la gente, rica la tierra, o quién vivía ahí, cómo era la gente. Eso es lo que iban a investigar. Y ahí están en Cades Barnea en este momento, en lo que ahora es el sur de Israel, en el desierto. Iban hacia el norte, a una tierra rica. Y encontramos unos versículos muy interesantes. Hablando de esta tierra, Dios dijo a Abraham en Génesis 15, Dios puede haber dado la tierra a Abraham en ese mismo momento, varios años atrás. Podía dar la tierra a él mismo, pero no lo hizo.
Dice en Génesis 15:16, aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? Es que no voy a desplazar a esta gente porque voy a darles más oportunidad para arrepentirse. Ese versículo demuestra la paciencia de Dios. ¿Y por qué demuestra esta paciencia si es nuestro Dios? En 2 de Pedro 3:9, una cualidad de Dios. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así es nuestro Dios. Es un Dios de amor, pero la gente no quiere reconocerlo, no quiere honrarlo, no quiere obedecerlo. Siempre va a haber consecuencias. O sea, años atrás, generaciones atrás con Abraham, no está cumplida la maldad de esta gente, del amorreo, hasta aquí. Voy a tener más paciencia, no voy a destruirlos en este momento, pero más adelante siempre viene el día cuando Dios, por su santidad, tiene que reaccionar contra la maldad del hombre. Tiene que hacerlo porque Él es santo. Pero da mucha advertencia, mucha oportunidad. Pero llega el día. Y este es el día que Dios iba a llevar, a castigar a esa gente y llevar a Israel a darles esa tierra. Iba a ser ese día. Vamos a ver que no resultó así, pero eso fue el plan de Dios. Y ahí se ve el amor de Dios y la justicia de Dios. Entonces, envió los 12. 10 de los espías no le creyeron a Dios. En Números 13, 25-29 dice, y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. O sea, los 12 hombres pasaron 40 días en la tierra que Dios les iba a dar. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cádiz. Y les dijeron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente, mana, leche y miel. Ciertamente, mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí los descendientes de Anak, o sea, gigantes. Amalek habitaba en la tierra de Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Un reporte de una tierra rica y gente grande y dificultades para superar. Y en 33. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Eso fue la reacción de Caleb, uno de los 12 que fue con ellos. Él vio todo lo que vieron ellos y así dijo, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dijeron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. O sea, estaban mirando las dificultades y concluyeron que no podemos.
situaciones, circunstancias imposibles en sus ojos. Um, pero Caleb y José, dos de los 12, respondieron um, de manera positiva. Creyeron a Dios. Dijeron, los que fueron con ellos miraron todo lo mismo. Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella. Esa fue su reacción de dos hombres. Entonces, su fe o su mente y corazón estaban puestos en el poder de Dios que ya habían experimentado. La mayoría de los 12 convencieron al pueblo y tuvieron miedo. Entonces ahí entra un acto de valentía de Josué. También tenemos Caleb ahí. Creyeron a Dios, querían subir y tomar posesión de la tierra que Dios les quería dar. Pero los israelitas no creyeron en Dios, no recordaron, no confiaron. Todo ese tiempo mirando milagros. En el 14, 1 a 4. Entonces toda la congregación levantó a la voz y clamó. El pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae al Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Esa fue la reacción después de escuchar el reporte de la tierra. La mayoría escucharon los 10 hombres que fueron y no pusieron su fe en Dios. Tuvieron miedo. Realmente lo que estaba pasando es, estaban actuando como si Dios fuera mentiroso. Dios había prometido darles la tierra, pero se negaban a creerle. Si alguien dice algo a nosotros muchas veces y respondemos y decimos, no la creo, los estamos llamando mentirosos, ¿no es cierto? Así estaban tratando a Dios, así estaban diciendo a Dios, Dios no es capaz, no nos va a llevar, no es capaz de vencer a esta gente. Entonces, ¿qué pasó? Dios les dijo que todos morirían en el desierto. Números 14, 26 a 32. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? El Señor está hablando ahí. He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. No les culpó murmurar contra Moisés, sino a Dios mismo. 14:28 dice, diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. O sea, dos dieron ese reporte. El pueblo creyó a ellos. Tuvieron miedo. Caleb dio un reporte según la fe en Dios. Josué, de acuerdo con Caleb, los dos respondieron en fe. Debemos tomar la tierra. 14:31. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos lo introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado.
Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. ¿Acaso no es algo bien serio no creer a Dios, negarle, decirle que no, no creerle, no seguirle, no honrarlo como el Dios todopoderoso que es? Um, siempre tuvieron dos opciones: creerle o seguir su propia manera de ver las cosas. Como hemos visto en toda la historia de este estudio, dos opciones. En el principio, Eva podía creer a Dios o Satanás. Cayó en pecado. Adán podía creer a Dios o a su esposa. Caín podía creer a Dios o a su propia manera. La gente de la época de Noé podían confiar en Dios o en sus propios deseos. Los egipcios podían creer el Dios verdadero o en sus dioses inventados, dioses falsos, otras religiones. Dios castigará a todos los que se niegan a creerle. Dios quería darle lo mejor, pero no creyeron. No recibieron lo que Dios quería darles. Fueron separados de la tierra prometida para morir en el desierto. Qué triste este momento en la historia. Y nosotros somos igual, tenemos dos opciones. Vamos a seguir las circunstancias y las filosofías de este mundo, o vamos a creer a Dios, seguirle a Dios y servirle a su manera y no a nuestra manera. Siempre hay por lo menos dos opciones, pero realmente dos: seguirle a Dios o no. Entonces seguimos con Israel en el desierto. Entonces se separaron de la tierra prometida. No entraron en ese momento. Tenían que andar mucho tiempo en el desierto después de ese momento. 2 años y pico hasta ahí, pero pasaron muchísimos otros más años en el desierto. En Números 20, 1 y 2. Pues mencioné muchos años. 40 años en total pasaron en el desierto cuando debían pasar solamente 2 años y medio. Pasaron 37 años y medio más que debían pasar dando vueltas en el desierto. Y en sus viajes, llegamos a otro momento en sus vidas, en su viaje, en Números 21 y 2. Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cádiz. Ahí murió Miriam y ahí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Una respuesta malísima, una reacción malísima en unas circunstancias difíciles, cuando ya habían visto la provisión del Señor. Debían ir al Señor a pedirle lo que necesitaron, pero que se quejaron contra Moisés otra vez. Y Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca en Números 27 y 8. Recuerden, antes de salir de Sinaí, antes de llegar a Sinaí, se quejaron por agua, y Moisés, por las instrucciones de Dios, golpeó la roca como Dios dijo, y salió agua en el desierto suficiente para toda la gente y sus animales. Y otra vez, la misma queja. Y el Señor le habló a Moisés en 27:8. Habló al Señor a Moisés otra vez: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. O sea, otro plan de proveer del Señor para toda la gente y sus animales, pero unas instrucciones un poquito diferentes. Esta vez tenían que hablar a la roca y no golpear la peña.
Así fue. Que hablen a la peña. Pero Moisés se enojó. Recibió las instrucciones del Señor, um, hablarle nomás. Y Moisés desobedeció al Señor. Números 20, 9 y 11. Hay que prestar atención a lo que está pasando en esta parte de la historia de los israelitas y Moisés. Dice, Moisés tomó la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Llevar la vara y hablarla a la peña. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oigan ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para ustedes. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Golpeó 2 veces la peña de su vara. Y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el error de ellos en ese momento? Instrucciones para hablar a la roca, pero él golpeó la roca, la peña, 2 veces. El Señor proveyó de todas maneras, pero Moisés desobedeció al Señor. Y el Señor castigó a Moisés y Aarón. Dejaron la ira, um, y dejaron la ira control sus acciones. No obedecieron al Señor en hablar a la roca y golpearon, así como fue antes, y parece que se enojó. Pero desobedeció al Señor de todas maneras. Y el Señor iba a castigar a los líderes, los que recibieron su propia voz, iba a castigarlos. En Números 20 y 12. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme, no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Qué está pasando ahí? Desobedeció Moisés y Aarón, golpearon en vez de hablar, y Dios dice que ustedes no van a llevar a esta gente a la tierra prometida. Unas consecuencias grandes de Moisés y Aarón. No iban a entrar a esta tierra. No honraron al Señor. No demostró el poder de Dios al pueblo. Hicieron las cosas a su manera, no según las instrucciones de Dios. Se enojaron, desobedecieron, no honraron, y por desobedecer y no mostrar la fidelidad y poder y santidad de Dios, no iban a poder entrar a la tierra prometida con este pueblo. Hay que tomarlo esto en serio. Para los líderes que hacen la obra de Dios, hay que obedecer así como el Señor comunicó sus instrucciones. Moisés y Aarón sufrieron las consecuencias. Entonces siguen en sus viajes. Otra vez Israel murmuró en el desierto. En Números 21, 4 y 5. Dice, partieron el monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Moisés, contra Dios y Moisés, ¿por qué no nos han sacado de Egipto para morir en este desierto? Otra vez quejándose, no recordando el poder del Señor en proveerles lo que necesitaban. Pues dijeron, pues no hay comida ni agua, detestamos este alimento tan miserable, maná y codornices que Dios proveyó, detestamos la provisión del Señor. Eso es lo que estaban diciendo. Quejándose otra vez, no reaccionando por fe, no creyendo y confiando en el Señor, se quejaron.
Entonces, vamos a ver qué pasó. Dios vio serpientes ardientes. Hay que tomar eso en serio. Quejarse contra el Señor es algo grande y serio. Números 21:6. El Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Parte de los que tuvieron más de 20 años de edad murieron por causa de estas serpientes. No iban a poder entrar en la tierra prometida. Fue la consecuencia de murmurar contra el Señor. Y en versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Ok, ahora están reconociendo algo. Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti, reconociendo algo, algo honesto por fin. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Llegaron al momento de reconocer algo. Reaccionaron de manera de manera mejor que antes. Y entonces recibieron órdenes de ser una serpiente de bronce. En Números 21, 8 y 9. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá cuando todo el que sea mordido la mire y vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Un castigo al Señor y una provisión para salvarse de la mordidura de las serpientes. Dios les proveyó otra vez. ¿Qué tenían que hacer la gente a poder ser salvo de la mordidura de la serpiente? Pues mirar nada más. Miraron por fe. Escucharon a Moisés. Creyeron: ay, si miro la serpiente voy a sobrevivir. Miraron nada más. Y Dios los salvó. ¿Qué tal si oraron sin mirar a la serpiente? Hubieran muerto. Tenían que creer a la palabra de Dios a través de Moisés y hacer lo que el Señor lo que el Señor les mandó hacer. Y una nota interesante. En la arqueología han encontrado serpientes de bronce, serpientes fabricadas por los hombres, bien antiguas. Y lo encontraron del tiempo de estos 1000 años atrás, el tiempo de Moisés. Y no tenemos ese serpiente original, pero sí tenemos copias. Más adelante encontramos que la serpiente original fue destruido por el rey Ezequías, porque los israelitas habían adorado la serpiente. Pero interesante que sí han encontrado cosas parecidas en la historia. Muy interesante. Concuerda con lo que está escrito en nuestras Biblias. Pero imagínense esa gente, después de alejarse del Señor, empezaron a adorar, pensando que era magia a la serpiente. Increíble. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de los reyes. Y Ezequías destruyó esa serpiente. Y todo eso ocurrió alrededor de 3500 años atrás, antes de nosotros. Pero todavía es útil. Debemos sacar de estas lecciones que nuestro Dios es fiel, provee, podemos confiarle. Cuando encontramos circunstancias imposibles, podemos confiarle. Sea lo más difícil de la vida, Dios es más poderoso. En Romanos 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza.
el Antiguo Testamento de esa manera es para nosotros aprender y hacernos preguntas en cada lección del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que aprendemos de Dios? A poder tener esperanza en Él, a confiarle, creerle y reconocer que Él es grande y Él es fiel. Y de eso nos sirve pues realmente toda la Biblia, pero específicamente a este versículo se refiere al Antiguo Testamento, lo que está escrito en tiempos pasados. Podemos aprender muchísimo sobre nuestro Dios y vamos a seguir aprendiendo de nuestro Dios a través de sus obras con la nación de Israel. Y seguimos más adelante en las lecciones que siguen. Entonces, hasta la próxima lección dejamos el estudio en este momento de la historia. Todavía Israel en el desierto.